Muy buenas tardes para todos mis hermanos y hermanas. Que el Señor nos esté ayudando. Que estemos pasando un bonito día. Quiero saludarles desde Medellín, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño les saluda con mucho gusto. Que todos estemos muy bien en esta tarde. Que el Señor nos esté ayudando. Que podamos tener todas las cosas necesarias para la vida, que usted y yo estemos perseverando en este día. Vamos a seguir estudiando el tema que se estudia los lunes y los miércoles 3 de la tarde a 4 de la tarde de Colombia, Medellín, Antioquia, de El Sermón del Monte, el programa que se llama Porque no avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bienvenidos hermanos y hermanas que están ingresando a Mensaje de Amor para Salvación, a esta emisora radial. Gracias al Señor nos permite ingresar a la emisora. Gracias a la internet y gracias a los hermanos que administran la página web. Allí estamos enviando algunas invitaciones, algunos links donde usted puede ingresar, donde usted puede ver la programación, donde puede ver una nueva plataforma donde los hermanos muy diligentemente están organizándola para que podamos ingresar y allí tener los estudios, descargarlos, escucharlos y poder ser edificados con la palabra de Dios. Como siempre lo he dicho, les mando un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Me siento muy gozoso, me siento con mucha felicidad de saber de que podemos estudiar la palabra de Dios, de saber de que estamos allí con ese anhelo y con esa disposición, preparados para ser alimentados con la Biblia. Entonces, quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, amigo y amiga. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Le mandamos un abrazo fraternal, le mandamos un ósculo santo y un apretón de manos. Podamos ser edificados con la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a orar, vamos a seguir estudiando este tema del Sermón del Monte, vamos a seguir siendo edificados con la palabra de Dios en lo que Jesucristo predicó en este tiempo, hace más de 2500 años atrás, donde Jesucristo ve unas personas en un monte, ve a muchas personas y él decide allí abrir su boca, predicar a estas personas acerca del evangelio, del plan de salvación, pero predicar las bendiciones de que Él trae para todo hombre y mujer, que es la salvación para el alma, que es tener las bendiciones espirituales en Cristo, poder ser cristiano y poder ser cristiano. Entonces vamos a orar, vamos a ir con este tema y como siempre lo he dicho, si tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede colocar en el chat, lo puede colocar allí en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Avendaño. Vamos a estar allí mirando esto. Y pues también, allí también estamos invitando también a todos ustedes, hermanos y hermanas, para el seminario que tenemos en la próxima semana, del 30 hasta el 4 de agosto. Cerca del seminario de apología o apologética también. Nuestros hermanos también en Caragua están haciendo un seminario en las horas de la noche, en las cuales también Tegucigalpa, creo que es donde están los hermanos, están allí predicando el evangelio, un seminario con el hermano Elías Roque, creo que se llama el hermano Elías Roque, y están allí haciendo un seminario. Entonces la invitación es también para que ingresemos en las horas de la noche. Después de las 6 de la tarde más o menos están ellos predicando o están allí en ese seminario para que seamos edificados con la palabra de Dios, temas importantes, temas edificantes, temas de alimentación al espíritu, porque la parte física pues mantenemos alimentándola durante el día muchas veces, pero es importante esa espiritual que es eterna, que es la que necesitamos que esté gorda, que esté bien nutrida. Vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias por nuestros hermanos y hermanas que ingresan allí a la página para ser edificados con la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que administran la página, gracias a todos nuestros hermanos que nos ha dado el privilegio de poder predicar allí.
Bendíganos, dirígenos, moldéenos, santifíquenos. Gracias por la iglesia del mundo entero. Gracias por su palabra. Gracias por la sabiduría, por la fe. Gracias por los frutos del Espíritu Santo. Gracias porque podemos orar los unos por los otros. Gracias porque podemos aconsejarnos, ayudarnos. Porque podemos nutrirnos. Porque podemos llamarnos, porque podemos alentarnos, porque podemos visitarnos, porque podemos comunicarnos. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias por su misericordia infinita, su bondad infinita, su longanimidad infinita. Gracias por ese amor que tiene por todos los seres humanos. Gracias porque aún permite que sus siervos y sus siervas, desde los niños hasta los adultos y ancianos, prediquemos su evangelio, que vayamos a muchas partes a llevar el evangelio, a invitar a las personas a que obedezcan, a que sean salvos, a que tengan vida espiritual y a que tengan esas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Diríjanos en este momento que vamos a estudiar su palabra, este tema que estamos viendo de clases pasadas, hablando del Sermón del Monte, un tema, una escritura que su Hijo Cristo predicó a los judíos, a los discípulos, a muchas personas que estaban en este tiempo. En el tiempo del cual todavía está Él cumpliendo la ley y que Él lleva al final la ley en la cruz, clavándola, pero que Él antes de clavar la ley mosaica en esa cruz, les está enseñando a estas personas allí acerca de la purificación, pero acerca de lo que ellos necesitaban ser, de lo que ellos necesitaban mostrar. Y ya Jesucristo les ha dicho que debían de ser o deben de ser para hoy presente, para todos los que somos cristianos y nuestros amigos. Primeramente, ser pobres en espíritu. También necesitaban sentir el lloro, el corazón para tener el privilegio, la bienaventuranza. Y también necesitaban ser llevados, mansos, para poder tener la tierra y también pues tener hambre y sed de justicia para lograr todas estas bendiciones, que es lo que estamos viendo, que es lo que estamos estudiando. Bendíganos para que podamos tener estas virtudes de las cuales nos habla la Biblia, porque son virtudes espirituales y no materiales o físicas. Gracias por la iglesia, dirígenos, ayúdenos para que sigamos perseverando, luchando. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias por tener un hogar, gracias por tener compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos. Bendíganos y haga su santa voluntad con nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, vamos a continuar entonces. Quiero invitarle a que usted tome la Biblia. Si no lo ha hecho, vaya, tome la Biblia y diríjase con este siervo allí a Mateo capítulo 5, donde estamos hablando, donde estamos allí considerando el versículo capítulo 5 de Mateo, versículo 6, y hemos visto dos partes acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En sí, ese es el punto, como el clímax en lo que es la salvación, o el clímax en cuanto a lo que es acerca de que el hombre pueda tener ser saciado, de que el hombre pueda tener esa tierra, de que el hombre o la mujer pueda tener esa vida espiritual, cristiano. Y allí el punto o el clima más grande es de la justicia, es hambre y sed de justicia. Estamos hablando de algo que no es físico, sino algo que es espiritual. Entonces ya hemos hablado dos clases pasadas acerca de tener hambre y sed de justicia. Vamos a mirar en esta tercera clase un poco más acerca de esto para pasar a la otra bienaventuranza. Además, esta bienaventuranza tiene un valor excepcional porque nos da una piedra. Estamos hablando, o hablamos la clase pasada acerca de esto, de un toque perfecta que nos podemos aplicar a nosotros mismos. Una piedra de toque no solo de la condición en que estamos en cualquier momento, sino también de nuestra posición total. Funciona sobre todo en dos formas. Es una piedra de toque excelente para nuestra doctrina y también una piedra de toque práctica y cabal de nuestra vida. O sea, lo que nos está diciendo es que este versículo o que la palabra de Dios viene a ser, o cuando no le dicen, es que la verdad duele.
porque lo cierto es que la Biblia nos está diciendo lo que hay que hacer, pero muchas veces el cristiano, la persona no lo hace. Entonces sería como una piedra, así como los judíos encontraron una piedra en Jesucristo, al menos el apóstol Pedro predicó de que Jesucristo iba a ser la piedra en cuanto a ellos de caer, de tropezadero, era porque Jesucristo predicaba la verdad, predica la verdad, la Biblia es la verdad, pero esas personas judías y muchas personas hoy en día pues ponen la palabra sería como tropiezo para ellos, o cuando uno les predica acerca de lo que Jesucristo ha hablado o menciona en su palabra, y es como un tropiezo. Y es una piedra igualmente porque nos falta todavía mucho para lograr tener esa justicia perfecta, y pues también para lograr que la palabra de Dios se perfeccione en nosotros mismos como cristianos, y más pues en nuestros amigos porque aún no son cristianos. Entonces sería como esos dos puntos allí de piedra. Examinémosla primero como piedra de toque de nuestra doctrina. Esta bienaventuranza se ocupa de las que yo diría son las dos objeciones más comunes contra la doctrina cristiana de la salvación. Resulta interesante observar cómo la gente, cuando se les presenta el Evangelio, suelen alegar dos objeciones. Y todavía resulta más interesante ver que las dos objeciones suelen presentarlas tan a menudo las mismas personas. Tienden a cambiar de una objeción a la otra. Primero, cuando oyen esta afirmación, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando se les dice que la salvación es exclusivamente por gracia, que es algo que Dios da, que no se puede merecer, que nada se puede hacer respecto a ella más que recibirla, comienzan de inmediato a objetar diciendo que esto es hacerlo todo demasiado difícil. Dice que lo recibimos como don, que recibimos perdón y vida, y que uno no hace nada, hablando de la parte fácil. No puede ser, dicen, que la salvación sea tan fácil. Esto es lo primero que dicen. Hablan acerca de por esa gracia, de por ese don. Dicen de que ya Jesucristo, eso lo decíamos en la clase pasada, por ir a la cruz, por morir por todas las personas en este planeta Tierra, entonces dicen de que ya ellos, o que uno mismo, si aceptara esta doctrina, dice que ya uno puede hacer lo que quiera porque ya la salvación está por gracia, que ya es algo muy fácil, la salvación es muy fácil. Eso es lo primero que dicen entonces, que es un don y que es por gracia, entonces que no tienen nada que hacer. Salvación siempre es salvo. Recuerden que en la clase pasada hablamos de un grupo que hablan acerca de salvos siempre salvos. Luego, cuando se les indica que debe ser así debido a la naturaleza de la justicia de la que habla el texto, comienzan a objetar que esto es hacerlo demasiado difícil cuando hablamos del texto. Tan difícil que viene a resultar imposible. Dicen ellos de que es imposible cumplirlo según la Biblia. Y es fácil cumplirlo según gracia. O sea, según la gracia es muy fácil porque un texto del mundo se va a salvar y Dios no va a condenar a nadie. Porque habla por gracia. Vamos, por ejemplo, en Juan 3:16, que también dicen que ese texto es que Dios es amor y entonces por eso no va a ser condenado. Pero cuando ya se van al texto, cuando vamos a la Biblia, cuando les mostramos a las personas acerca de qué es lo que deben de hacer, ustedes dicen, no, eso es muy difícil, es que es imposible. Cuando se les dice que se ha de recibir la salvación como un gratuito, porque lo necesario es que uno sea digno de estar en la presencia de Dios y en la luz y en quien no hay tinieblas, cuando oyen que debemos ser como el Señor Jesucristo mismo y que debemos vivir conforme a estas bienaventuranzas, dicen, bueno, eso es hacernos lo imposible. Andan desorientados acerca de todo este asunto de la justicia. Justicia para ellos significa ser decente y moral, pero vimos en el capítulo anterior que esta definición de justicia es errónea. Justicia en última instancia significa ser como el Señor Jesucristo. Esta es la pauta. Si queremos poder presentarnos delante de Dios y vivir por toda la eternidad en su presencia, debemos ser como Él. Nadie puede estar en la presencia de Dios si le queda algún vestigio de pecado.
Se exige una justicia absolutamente perfecta. Esto es lo que hay que alcanzar. Y desde luego, en cuanto caemos en la cuenta de esto, entonces vemos que no lo podemos conseguir por nosotros mismos y que por tanto debemos recibirlo como pobres, como quienes nada tienen, como quienes lo aceptan como don enteramente gratuito. Por eso se comenzó hablando de ser pobres en espíritu, porque es allí donde se reconoce. Pero entonces allí lo que hay que hacer es hacer lo que Cristo nos muestra, hablando del plan de salvación, hablando de lo que el hombre y la mujer debe cumplir, el Evangelio, para que podamos ser cristianos, o sea, usted cristiana. Para los que ya somos cristianos, debemos seguir cumpliendo estos mandamientos, lo que nos enseña Cristo, lo que acá está enseñando Cristo. Acá lo está diciendo a estas personas y a sus discípulos, pero aún la iglesia no ha sido edificada. Acá Jesucristo apenas está comenzando su ministerio en ese capítulo 5, donde Él está escogiendo a unos discípulos para enseñarles acerca de los mandamientos, enseñarles acerca de la ley cristiana, de la ley de la salvación. Y entonces Él quiere que después de que Él se vaya en la ascensión, allá en Hechos capítulo 1, entonces que esto se pueda aplicar no solamente a sus discípulos, sino a todas las personas que escuchan acerca de Cristo, que escuchan acerca del Evangelio. Entonces, esta bienaventuranza se ocupa de estos dos aspectos. Se ocupa de los que objetan que esta presentación evangélica del Evangelio lo hace demasiado fácil. De los que suelen decir, como se lo oí decir una vez a alguien que acaba de escuchar un sermón que insistió en la participación humana en este asunto de la salvación. Gracias a Dios, que después de todo nos queda algo por hacer. Demuestra que esa clase de persona acepta precisamente que nunca ha entendido el significado de la justicia, que nunca ha visto la naturaleza verdadera del pecado por dentro, y nunca ha visto el modelo que Dios nos presenta. Los que han entendido verdaderamente qué significa la justicia nunca objetan que el Evangelio lo haga todo demasiado fácil. Se dan cuenta de que sin él no les quedaría ninguna esperanza, estarían del todo perdidos. Objetar que el Evangelio hace las cosas demasiado fáciles, objetar que las hace demasiado difíciles, equivale a confesar que no somos cristianos. Pues ahí están los dos lados. O está al lado donde la gente dice que por el don de la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz, entonces que somos salvos y no necesitamos hacer nada, que es demasiado fácil. Pero también está al otro lado cuando se muestra la Biblia, cuando se muestra el texto, y es donde la gente dice que es demasiado difícil o imposible. Entonces están esos dos casos. Eso también puede ser para el cristiano, porque el cristiano puede pensar de que porque ya hemos sido bautizados, entonces ya somos salvos y que podemos pecar o hacer algún pecado que a veces uno piensa que la gente no va a ver, pero Dios sí lo ve. Y que por eso entonces piensa que ya está salvo, pero también está el otro punto cuando le muestran con la Biblia y que pues él no quiere cambiar o uno no quiere cambiar y entonces lo que hace es que vuelve un cristiano, mal cristiano, o se va al mundo, porque dicen que es imposible dejar, por ejemplo, el pecado. Entonces el cristiano es el que admite que las afirmaciones y exigencias del Evangelio son imposibles, pero da gracias a Dios porque el Evangelio hace lo imposible por nosotros y nos ofrece la salvación como don gratuito. O sea, solos no somos capaces, pero con el Evangelio sí podemos lograr, o sea, hablando de Cristo. Ahí es donde está esa oportunidad y ahí es donde está el poder, ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está esa oportunidad o la forma de cada cristiano y cada cristiana perseverar, luchar y seguir las pisadas de Cristo, porque eso es lo que estamos haciendo. Es porque el Evangelio mismo es el que nos ayuda, la palabra. Recuerde que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, es lo que nos ayuda. Entonces, bienaventurados, por tanto, los que tienen hambre y sed de justicia, hablando de la palabra del Evangelio, porque ellos serán saciados. Nada pueden hacer, pero como tienen hambre y sed de ella, serán saciados con ella, hablando con la Biblia, con la palabra. Aquí está pues la piedra de toque de nuestra posición doctrinal.
Es una piedra de toque cabal, pero recordemos siempre que los dos aspectos de la prueba deben siempre aplicarse juntos. Examinemos ahora la piedra de toque de práctica. Esta afirmación es una de aquellas que nos indica con exactitud en qué punto de la vida cristiana nos encontramos. Estamos hablando de un examen, estamos hablando en que si la Biblia nos está diciendo allí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces lo que nos está diciendo allí es cuánto hemos comido de la Biblia o cuánto estamos practicando de ella. Sería como la piedra de toque de práctica, porque entonces puede ser una piedra en la que nos está diciendo, por ejemplo, de que no debemos mentir, o que no debemos de ser hipócritas, o que no debemos, por ejemplo, dejar de hacer tantas cosas que el Señor nos dice en su palabra y que de pronto las estamos dejando de hacer. Por ejemplo, la oración, o por ejemplo, si solamente estamos estudiando la Biblia una vez por semana. Es una piedra de toque porque se nos está diciendo hambre y sed de justicia. O por ejemplo, cuando vamos el domingo y solamente allí abrimos la Biblia. O cuando solamente en semana, una vez o se ora, o solamente cuando está el día de la reunión, puede ser unos 2 días en la semana, es cuando uno va y abre nuevamente la Biblia o escucha de Dios, pero durante la semana no lo hace o no lo hacemos. Entonces ahí está la piedra de toque de práctica, porque entonces esa piedra de toque que es de práctica, entonces nos está mostrando de que somos cristianos o no somos cristianos, o que somos más del mundo o más de Cristo. Ahí está lo que Jesucristo hablaba, o lo que habla más adelante en la sal de la tierra y la luz del mundo, porque esto es lo que nos enseña, o esto es lo que muestra en dónde estamos, y es un toque de práctica, o es una piedra de toque de práctica, hablando de lo que usted y yo estamos haciendo. Esta afirmación es una de aquellas que nos indica con exactitud en qué punto de la vida cristiana nos encontramos entonces. La afirmación es categórica: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, y por tanto son felices, merecen que se les felicite, son verdaderamente bienaventurados. Esto significa, como vimos en el capítulo anterior, que recibimos de inmediato la plenitud, en un sentido, a saber que ya no seguimos buscando el perdón. Sabemos que lo tenemos. El cristiano es el hombre que sabe que ha sido perdonado. Eso lo sabemos cuando bajamos a las aguas del bautismo, recuerde eso, Hechos 2:38. Sabe que la justicia de Jesucristo lo ha cubierto. Recuerde Gálatas 3:26 y 27. Le dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 11, capítulo 10. No es que esperemos tenerla, la tenemos. El cristiano recibe esto de inmediato. Está completamente satisfecho en cuanto al problema de su posición en la presencia de Dios. Sabe que la justicia de Cristo se le imputa o se le da, y que sus pecados han sido perdonados. También sabe que Cristo, por medio del Espíritu Santo, ha venido a morar en él, en usted y en mí. Su problema esencial de santificación ha sido resuelto, hablando de ese problema de antes cuando estábamos en el mundo. Sabe que Cristo ha sido hecho para él sabiduría, justificación, santificación y redención por Dios. Sabe que ya es completo en Cristo, de modo que ya no está sin esperanza. Ahora, en cuanto a su santificación, hay un sentido inmediato de satisfacción en cuanto a eso también. Y sabe que el Espíritu Santo está en él y que seguirá actuando en él, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por tanto, mira hacia adelante, como vimos, hacia ese estado final, último, de perfección sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, cuando lo veremos como es y seremos como él, cuando seremos de verdad perfectos, cuando incluso este cuerpo, que es el cuerpo de la humillación, será glorificado y estaremos en un estado de perfección absoluta. Eso es lo que quiere lograr, eso es lo que queremos lograr como cristianos, y eso es lo que nos ayuda la palabra. Entonces allí dice la palabra: serán saciados, hablando en esa parte absoluta y perfecta, hablando de esa parte de la santificación. Bien, pues, si este es el significado de la plenitud, sin duda que debemos hacernos preguntas como estas: ¿estamos llenos
cuanto a la palabra, hemos conseguido esta satisfacción, hemos sido saciados, estamos conscientes de esta relación con Dios, con nosotros, se manifiesta en nuestra vida el fruto del Espíritu. Gálatas, recuerde, 5, 22 y 23. ¿Nos preocupa esto? ¿Tenemos amor a Dios y al prójimo, gozo y paz? ¿Manifestamos paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, fe, templanza? Estos son los frutos del Espíritu Santo. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, son saciados. Lo están y lo son sin cesar. ¿Disfrutamos, por tanto? Pregunto de estas cosas. ¿Sabemos que hemos recibido la vida de Dios? ¿Disfrutamos de la vida de Dios en el alma? ¿Estamos conscientes del Espíritu Santo y de toda su acción poderosa dentro de nosotros para formar a Cristo en nosotros y cada vez más? Son preguntas para uno reflexionar, hermanos y hermanas. Si decimos ser cristianos, entonces deberíamos poder contestar afirmativamente a todas esas preguntas. Los que son verdaderamente cristianos son saciados en este sentido. ¿Hemos sido saciados así? Hermanos y hermanas, ¿disfrutamos de nuestra vida y experiencia cristianas? ¿Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Nos alegramos de ello o seguimos tratando de hacernos cristianos, tratando de hacernos justos? ¿Es todo ello un esfuerzo vano? ¿Disfrutamos de paz con Dios? ¿Nos alegramos siempre en el Señor? Estas son las pruebas a las que debemos someternos. Si no disfrutamos de estas cosas, la única explicación de ese hecho es que no tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia. Porque si tenemos hambre y sed, seremos saciados. No hay limitación ninguna, es una afirmación absoluta. Es una promesa absoluta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque usted y yo seremos saciados, hablando de buscar al Señor, buscando de esa justicia, hambre y sed, recuerda, hambre y sed de justicia. No hambre y sed de bienaventuranza, como decíamos, hablando del gozo, hablando de la felicidad de este mundo, o hablando del conocimiento de este mundo en cuanto a los libros y en cuanto a tantas cosas muestra este mundo, porque ese no es lo que Jesucristo está hablando. Jesucristo está hablando de esa parte espiritual que es eterna. Recuerde eso siempre. Lo físico, lo material es perecedero, va a tener un fin que no sabemos cuándo es. Y recuerde que este cuerpo va a ser transformado, porque igualmente en el cielo o en el infierno, donde vaya a estar la persona, lo mejor sería estar en el cielo, lo mejor sería ir allí con Dios Cristo, nuestros hermanos, es obedeciendo el Evangelio, pero las personas que no obedezcan el Evangelio, pues también van a ir a un lugar que es el infierno, pero no van a ir así físicamente, sino que van a ir en parte espiritual, el espíritu, porque el espíritu es eterno. O van a ser transformados también, según nos dice la Biblia, pero entonces ella es diferente. Queda un problema obvio, que es el siguiente. ¿Cómo podemos saber si tenemos o no hambre y sed de justicia? ¿Cómo saber esto? Es un problema vital, es lo único por lo que hay que preocuparse usted y yo. Creo que la forma de hallar la respuesta es el resultado en el estudio de las Escrituras. Como por ejemplo Hebreos capítulo 11. Uno puede ver Hebreos capítulo 11 de estos ejemplos de fe. Y uno puede ver cómo estas personas obedecieron al Señor, cómo en la fe fueron buscando la patria celestial, cómo cuando comienza allí el término de la fe, dice que es la comisión, la certeza, lo que no se ve, la comisión de lo que se espera. Habla acerca en el versículo 1, en el versículo 6 también dice allí, pero sin fe es imposible agradar al Señor y cosas así. Y habla acerca de que por la fe, dice allí, se cree que el Señor creó al mundo. Por la fe, por ejemplo, habla acerca de que Abel, y habla de muchos personajes allí, pero habla acerca de la fe y habla de los ejemplos allí, estos hombres que nos muestran la vida, nos muestran la fe allí. Y porque tenemos algunos ejemplos maravillosos de personas que sí tuvieron hambre y sed de justicia y fueron saciados. Estos hombres están esperando allí, según nos dice el versículo 11 y versículo 12,
hasta el versículo 14 del capítulo 11, dicen que ellos están esperando una patria celestial y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque esperaban una patria eterna. Si se recorre la Biblia, se descubre el significado de esto, sobre todo en el Nuevo Testamento. Luego se pueden completar las biografías bíblicas con la lectura de la vida de algunos de los grandes santos que han enriquecido a la iglesia de Cristo. Hombres, mujeres, los que han muerto. Por ejemplo, en Colombia han muerto muchos hombres y mujeres de los cuales han muerto en Cristo y han dejado tremendos ejemplos, y son ejemplos de los cuales uno sigue mirando, recordando. Abundan los libros acerca de esto. Hombres interesantes de los cuales uno puede tomar ejemplo y que así puede practicar y ser también un hombre o una mujer de los cuales deseamos tener esa hambre y sed de justicia. Algunos personajes en cuanto a la vida, en cuanto a personas famosas y en cuanto a personas de las que leyeron Biblias o leyeron de pronto algunos libros, personajes, hay muchos. Y uno puede ver en la internet de personajes, personas de las cuales dan consejos, personas de las cuales hablan acerca del Señor, de Dios, personas que estudian mucho la Biblia, pero entonces también personas que enseñan. Como les he dicho en una ocasión, acá en Colombia hay una hermana que ya está ciega, pero es una hermana de la cual hasta el momento va a cumplir en este año, si Dios le permite, 94 años, y una mujer bastante de influencia, poderosa con la palabra, y es una mujer que le gusta mucho que le lean la Biblia. Es una mujer que todavía tiene hambre y sed de justicia, y uno puede ver en esta mujer, porque una de sus hijas dice, bueno, ella pues a veces no la puede llevar al lugar de reunión porque ya está bastante anciana, ya no puede caminar, tiene que dejar la casa. Pues yo he tenido la oportunidad de visitarla varias veces y hacerle el culto en la casa. Pero entonces ella me decía una vez, cuando yo le decía, bueno, y otro hermano no puede venir porque a veces uno está ocupado, y entonces me decía, bueno, no puede venir, pero ella decía, bueno, yo creo que mi mamá ya hizo lo que tenía que hacer, lo necesario. Yo creo que si ella muere, pues ya se va a ir al cielo, porque ella había hecho mucho, o sea, ya la consideraba como una santa, o la considera como una santa porque pues ella dice que ya hizo lo que necesitaba hacer, porque pues ya la hermana no está ciega, una hermana que le encanta que le lean la Biblia cuando uno va, ella está deseosa de que uno le lea la Biblia, y puede pasar uno todo un día leyéndole la Biblia y ella se encanta que le lean la Biblia, y ella aún sigue, uno le recuerda por ejemplo acerca del Evangelio, porque también ya la memoria la está perdiendo, está también quedándose sorda ya. Entonces uno va y le lee la Biblia, y es una mujer que todavía tiene hambre y sed de justicia y desea todavía que le lean la Biblia, desea que todavía le recuerden qué es el Evangelio, porque a veces se le olvida, desea que le recuerden por ejemplo qué es lo que en la iglesia se hace, el bautismo y todas estas cosas. Pero es una hermana de un ejemplo bastante grande y poderosa, y es una mujer que siempre que yo voy pues siempre me deja muchas enseñanzas y me da muchos consejos esta hermana. La primera prueba es esta: nos damos cuenta de nuestra justicia, que la justicia nuestra es falsa. Esta sería la primera indicación de que uno tiene hambre y sed de justicia, es por eso, porque nuestra justicia es falsa. Hasta que uno no ve que la justicia propia no es nada, o como es, o como dice la Escritura, que son trapos sucios,
O para emplear un término más vigoroso, el que el apóstol Pablo empleó y que algunas personas opinan que no debería usarse desde un púlpito cristiano, el término empleado en Filipenses 3, donde Pablo habla de todas las cosas maravillosas que ha hecho y luego nos dice que las considera como excremento, como pérdida, como basura, desecho, en putrefacción, pérdida. Esta es la primera prueba. No tenemos hambre y sed de justicia mientras haya en nosotros el más mínimo sentir de autosatisfacción con algo que haya en nosotros o con algo que hayamos hecho, hablando del enaltecimiento y la vanagloria. El que tiene hambre y sed de justicia sabe decir con Pablo: en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si queremos seguir dándonos palmadas en el hombro y sentirnos satisfechos por lo que hemos hecho, ello indica con toda claridad que todavía confiamos en nuestra justicia. Y mientras esto siga sucediendo, no seremos nunca bienaventurados. Vemos que tener hambre y sed, en este sentido, es, como dice John Darby, estar muriendo de hambre, darse cuenta de que estamos muriendo por no tener nada. Es el primer paso, ver toda la justicia falsa de uno como trapos sucios y como basura. Eso es lo que debe considerar uno. Y pues la misma persona, cuando considera que lo que está haciendo es algo que no es justo, no es lícito, sobre todo que no agrada al Señor y que es basura, entonces es donde comienza a reconocer de que necesita al Señor. Recuerde que comenzamos a hablar de pobres en espíritu. Allí se reconoce estas cosas. Pero también significa que estamos profundamente conscientes de nuestra necesidad de liberación, de un Salvador, que vemos en qué estados tan desesperados estamos y caemos en la cuenta de que a no ser que un Salvador y la salvación nos sean dados, no hay esperanza para nosotros. También es lo que hay que considerar. Eso fue lo que consideramos cuando comenzamos a ver el Evangelio, cuando comenzamos a ver estas bienaventuranzas. Si no hay un Salvador, eso nos habla de salvación, o no tenemos en nuestra alma el deseo de ser salvos, entonces, como aquella persona que está en las drogas y tiene ese deseo de salir, necesita a alguien que le ayude. Como aquella persona que está en el alcoholismo y quiere salir de allí, necesita un Salvador. Y bueno, ya lo hay. Vino hace más de 2500 años, el cual le puede salvar, el cual le puede ayudar, y es Cristo. Debemos reconocer nuestra situación de desesperanza completa y ver que si no viene alguien a sostenernos o a hacer algo por nosotros, estamos completamente perdidos, muertos espiritualmente. Si no hubiera venido Cristo, si no hubiera Cristo ido a la cruz, nosotros estaríamos perdidos en la condenación directamente hacia el infierno. Pero gracias a Cristo, gracias a nuestro Padre Celestial, que su Hijo Cristo vino acá a salvarnos a todos y por eso tenemos un Salvador. Ahora tenemos la oportunidad de ser sostenidos, ayudados, llevados, salvados. O permítanme decirlo de otro modo, significa que tiene que haber en nosotros el deseo de ser como los santos mencionados de las Escrituras en Hebreos 11, o por ejemplo de los hermanos que hemos mencionado. Yo les mencioné una hermana, la hermana se llama Rosángela, tiene 94 años, ustedes pueden orar mucho y oramos mucho por ella para que el Señor le siga ayudando, para que el Señor le siga colmando de este deseo y que ella pueda morir en el Señor. Es una manera muy buena de someternos a prueba. Anhelamos ser como Moisés o Abraham o Daniel o cualquiera de estos hombres que vivieron en la historia de la iglesia y que hemos mencionado antes. Muchos personajes, cuando hablamos de Moisés, de Abraham, uno dice, uy, hombres tan puros, hombres tan santos, hombres que hicieron lo imposible. Se menciona, por ejemplo, un Abraham que fue a entregar a su hijo Isaac, a matarlo, y uno dice, no, uno no es capaz ni hacer eso. Mencionan, por ejemplo, a un Daniel que estuvo en el foso de los leones y que uno no sería capaz de hacer eso. Se mencionan a un Moisés, por ejemplo, que estuvo en un desierto 40 años allí. Uno dice, no, uno podría estar por allá. O, por ejemplo, desperdiciar allí en Egipto lo que tenía como hijo para irse a servir al Señor.
y otras cosas de más. Debo, sin embargo, advertir algo porque es posible querer ser como estas personas en una forma errónea. Se puede desear disfrutar de las bendiciones que ellos disfrutaron sin desear realmente ser como ellos. Hay un ejemplo clásico de esto en el relato del falso profeta llamado Balaán. ¿Recuerdan que dijo: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya? Balaán quería morir como los justos, pero como un sabio puritano observó, no quería vivir la vida de los justos. Esto nos ocurre a muchos de nosotros. Deseamos las bendiciones de los justos, queremos morir como ellos. Claro que no queremos sentirnos desdichados en nuestro lecho de muerte. Deseamos gozar de las bendiciones de esta salvación, sí, pero si queremos morir como los justos, debemos también querer vivir como ellos. Mucha gente no vive como justa, pero quiere morir como justa. Mucha gente no vive como el Señor dice en la palabra de Dios, pero quiere también ir al cielo. Y lo cierto es que si uno vive sin la palabra de Dios y quiere ir al cielo, esto no se va a poder. O al menos no es lo que nos dice la Biblia. No nos habla acerca de que aquella persona que murió en injusticia está allí en el cielo, o está allí en el reposo, más bien en el Hades, esperando el cielo. Debo anhelar vivir como ellos si quiero morir como ellos, hablando de estos personajes. Vivir como ellos vivieron, mas no ser como ellos. En cuanto a no ser como ellos, por ejemplo, recuerden de que varios personajes allí de los que se mencionan en el libro de los Hebreos cometieron algunos pecados allí. Entonces es bien importante no recordar de ellos sus acciones en cuanto al pecado, sino más bien la obediencia en lo que hicieron hacia Dios. Igualmente nosotros por ejemplo, como cristianos, no es bueno recordar las acciones pasadas que hacíamos, sino recordar ahora las acciones en Cristo, que es lo que nos ayuda a perseverar y mirar hacia adelante. Porque si miramos hacia atrás, pues lo único que vamos a hacer es desagradar al Señor y cometer pecado. Estas pues son algunas pruebas preliminares, pero si no añadimos nada más, podríamos concluir que lo único que podemos hacer es permanecer pasivos y esperar que algo suceda. Me parece, sin embargo, que esto es violentar demasiado estas palabras, tener hambre y sed. No, ya soy un elemento activo. Quienes realmente desean algo siempre lo demuestran. Los que desean algo con todo su ser no se sientan a esperar que les llegue. Y este principio se aplica a nuestro caso. Por ello voy a utilizar algunas pruebas más específicas para descubrir si tenemos o no verdadera hambre y sed de justicia. Una de ellas es esta. El que tiene verdadera hambre y sed de justicia evita obviamente todo lo que se opone a tal justicia. No la puedo conseguir por mí mismo, pero puedo abstenerme de hacer lo que se le opone. Nunca puedo hacerme como Jesucristo, pero puedo dejar de andar por los basurales de la vida. Esto forma parte de tener hambre y sed de justicia. En sí lo que estamos hablando acá de la abstinencia, estamos hablando acerca de no andar en cuanto a la oscuridad, sino andar en cuanto a la luz, porque en sí el Señor es el que nos ayuda a lograr esto. No podemos hacernos justos por nuestra propia cuenta, pero lo que sí podemos hacer es que Jesucristo se ha formado en nuestra vida, dejando de andar por los basurales de la vida o practicando el pecado o las consecuencias o las concupiscencias, los deseos carnales. Hagamos ciertas decisiones en cuanto a esto. En esta vida hay ciertas cosas que se oponen con claridad a Dios y a su justicia. No cabe la menor duda de ello. Sabemos que son malas, sabemos que son dañinas, sabemos que son pecaminosas. Creo que el tener hambre y sed de justicia significa evitar tales cosas como evitaríamos una plaga. Sabemos que hay una epidemia en una casa, no vamos a ella. Evitamos el contacto con el paciente que tiene fiebre, porque es infeccioso. Lo mismo ocurre en el campo espiritual. Pero no basta esto. Me parece que si tenemos verdadera hambre y sed de justicia, no solo evitaremos lo que sabemos que es malo y dañino, sino que también evitaremos lo que tiende a embotar nuestros apetitos espirituales. Hay muchas cosas así, cosas que son inicuas de por sí
y perfectamente legítimas. Con todo, si uno descubre que les dedica mucho tiempo y que uno desea menos las cosas de Dios, se deben evitar. Esta ecuación del apetito es muy delicada. Todos sabemos cómo en el sentido físico fácilmente podemos perder el apetito, embotarlo. Por así decirlo, si comemos entre las comidas principales, así sucede en el terreno espiritual. Ok, acá estamos hablando entonces de esta parte de hambre y sed de justicia. Entonces es dejar de hacer el pecado y dejar que Cristo sea formado en uno. Entonces, luego lean la Biblia. Este es el gran libro de texto respecto a esto. Vuelvo a hacer una pregunta sencilla. Me pregunto si pasamos tanto tiempo con este libro como con periódicos o con novelas o con películas y otras diversiones, radio, televisión y todas estas cosas. No condeno estas cosas como tales. Quiero dejar bien sentado que mi argumento no es este. Lo que arguyo es que el que tiene hambre y sed de justicia tiene tiempo para esas cosas, debería tener más tiempo para esto. Eso es lo que digo. Estudien y lean la Biblia, traten de entenderla, lean libros acerca de la Biblia. Luego oren. Solo Dios puede otorgarnos este don. Se lo pedimos. ¿Cuánto tiempo paso en su presencia? Es bueno mirar también los ejemplos de los hermanos, como decíamos ahorita. Estos hermanos que dedican mucho tiempo a orar. Hay hermanos que en sus congregaciones, hay hermanos que oran mucho, hay hermanos que estudian mucho la Biblia, que les encanta leer la Biblia. Todo esto debe servir de ejemplo para usted y para mí. Y eso nos habla acerca de tener hambre y sed de justicia, porque eso va a llegar, o al menos esa parte de tener hambre y sed de justicia, hasta que muramos. Y allí es donde vamos a mirar ese colmo o es ser saciado. Hay que pensar en esto entonces. Pedid y se os dará. Quiero hablar de ese texto allí para finalizar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados con toda la plenitud de Dios. Entonces es bien importante que nosotros busquemos eso. Eso lo dice acá en este mismo libro, donde miramos acá en Mateo, ese texto que acabamos de leer, en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 7. Mateo 7:7 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues ahí está. Tener hambre y sed de justicia, entonces es buscar de la ley de Dios, es buscar de ese manantial, que así como dice la misma palabra, corren, dice allí, bastantes aguas, fuentes de aguas corren para que usted y yo tomemos de ellas. La Biblia. El apóstol Juan habla acerca de esa ilustración de una fuente de muchas aguas, y que es muchas aguas donde usted y yo como siervo. Recuerde que la palabra siervo es un servidor, pero la palabra siervo es utilizada en la Biblia como aquel animal que siempre estaba buscando del agua para tener vida, como el siervo. Hay un himno que dice: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Hay un texto y pues también hay un salmo que habla acerca de eso también. Vamos a quedar por ahí, vamos a mirar la próxima clase si Dios nos lo permite. Tenemos vida y salud acerca de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Queremos darle las gracias a usted, hermano y hermana, que ha ingresado Mensaje de Amor para la Salvación, invitándole para el día de mañana jueves en el tema de evangelismo personal de 2 a 3 de la tarde a través de este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, acá de Colombia, de Medellín, Antioquia.
También invitándoles para el seminario que comenzará del 30 de julio hasta el 4 de agosto, el seminario de apología, defendiendo la esperanza que hay en nosotros. Recuerda, primera de Pedro 3:15. También invitando para el seminario que tienen los hermanos en Tegucigalpa en las horas de la noche, con nuestro hermano Elías Roque. Allí va a estar nuestros hermanos predicando el Evangelio, predicando esos temas interesantes, en los cuales nos motivan, en los cuales nos alimentan y en los cuales pues nos dan más de esa justicia. Recuerde que la justicia viene del Señor, viene de Dios. La justicia es la que tenemos sustento en la palabra, y que ella necesita que se transforme nuestra vida en palabras y en acciones, porque usted y yo hablamos y usted y yo actuamos. Entonces se convierta en nosotros en esas palabras y en esas acciones, y que estemos deseando cada vez más comer de ella, no para tener el mayor conocimiento y aplastar a otros, no para tener el mayor conocimiento y decir de que yo ya me leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no para decir de que es que yo soy el líder más adecuado, o que soy el líder más grande, o que como tengo mejor enseñanza o tengo más conocimiento deben seguirme, sino más bien considerar lo que la Biblia nos dice, porque cada vez que la leemos, cada vez que aprendemos de ella, nos dice la Biblia que también debemos practicarla. Y recuerden que hablamos la clase pasada en el ejemplo. Si usted llena un frasco, si usted llena un vaso, pero no lo comparte, va a llegar un momento de que ese vaso se va a regar, y ese vaso allí no va a edificar lo que tiene a otras personas. Pero cuando ese vaso está llenando allí y lo comparte a otras personas, o sea a otro vaso, entonces va a compartir a otras personas que están sedientas. Eso es lo que quiere Dios, que seamos llenados. Recuerden, en el versículo hablamos de ser vaciados para ser llenados, en bienaventurar a los pobres en espíritu. Y también, como estamos siendo llenados, como estamos siendo alimentados, pues también dar a las personas, para que ellos también tengan esa hambre y sed de justicia, pero también ellos puedan ser saciados, como nos dice acá esa bendición grande. Vamos a orar, vamos a terminar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos, y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y quedamos para el día de mañana, si Dios lo permite, 2 de la tarde, hora colombiana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite estudiar su palabra, gracias porque nos permite ser guiados con ella para recordar acerca de esa justicia, recordar de que la justicia no es la que nosotros tenemos, la que tiene nuestro cerebro, o la de los libros, o la de este mundo, sino su justicia, y que esa justicia es la que nos hace justos, esa justicia es la que nos hace perfectos, esa justicia es la que nos da salvación, esa justicia es la que nos ayuda cada día a perseverar, a luchar y sobre todo a lograr lo que dice Jesucristo, de ser saciado allá en el cielo, de tener esa finalidad, de tener allí ese reposo final, de tener allí esa bendición tan grande de no tener más hambre, no tener más allí estas necesidades, sino ser satisfechos en totalidad cuando venga su Hijo Cristo o cuando muramos. Gracias porque nos enseña a través de su palabra que es tener hambre y sed de justicia, porque nos enseña de que no solamente es una vez por semana o 2 veces por semana, sino que es siempre, porque ¿qué sería del cuerpo humano si no se alimentara? Bueno, pues ¿qué sería de la Biblia si no tendría para alimentar el espíritu? ¿Qué sería del espíritu sin tener su palabra? Por eso Dios le rogamos, le suplicamos que nos ayude a considerar esta palabra más que el alimento físico, porque la vida espiritual es eterna, mientras la vida física es momentánea. Y así como vemos a tantas personas que se van, mueren, sea que mueren
sin obedecer el Evangelio, o sea, que mueren en Cristo, entonces estamos considerando de que esta vida no es eterna, pero estamos considerando que la vida espiritual es eterna y que por eso es importante poder obedecer sus mandamientos, poder perseverar en ellos y así lograr esa gran victoria, como decía el apóstol Pablo, esa muerte sorbida en victoria. Él decía, ¿dónde está tu aguijón? Donde él mismo venció la muerte, y donde cada cristiano y cristiana podemos vencer la muerte, hablando de la muerte espiritual. Podemos vencerla allí cuando morimos en Cristo. Bendíganos, dirígenos, santifíquenos y ayúdenos para que cada día podamos mostrar el testimonio, ser esa luz, ser esa sal de la tierra, y así podamos mostrar de que tenemos cada día más hambre y sed de justicia, porque lo mostramos en el cambio, en la actitud, en el testimonio. Bendiga a mis hermanos del mundo entero, gracias por la iglesia, gracias por esta emisora radial y gracias por lo que nos permite a través de la Biblia ser edificados y alimentados. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Señor, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde. Veremos, si Dios permite, entonces el día de mañana. Quedamos allí para los hermanos que siguen adelante predicando el Evangelio. Bendiciones.